Cordial saludo. La presente investigación, denominada fabricación de un prototipo de bloque de concreto permeable, reemplazando entre el 10, 15 y 20% el agregado fino por PET triturado, utilizando los agregados de las canteras autorizadas en el municipio de Ocaña. Esta investigación está realizada por el ingeniero civil especialista Nicolás Quintero, quien les habla la magíster Aide Yulady Jaramillo y la magíster Julia Andrea Gómez Campero. Esta investigación realizada por el Grupo de Investigación INSTI de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. En esta investigación, en esta presentación, veremos la introducción, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones. Para ello, empecemos por el planteamiento del problema. Hoy conocemos en el mundo el gran impacto ambiental que se ha generado por el desecho del plástico, ¿cierto? El plástico tiene varias clasificaciones. Por eso nosotros nos centramos en esta investigación en la de mayor uso y mayor comercialización, que es el PET, ya que este genera grandes desechos y grandes toneladas de desperdicio en el año, en Colombia y en el mundo. Es de allí que vemos una posibilidad de generar una oportunidad de la reutilización, el reciclaje de este material para la creación de nuevos elementos o productos para que sean de fácil uso en el área de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Por eso nos hicimos una pregunta que nos permitía orientarnos dentro de este planteamiento del problema. La fabricación de un prototipo de bloque de concreto, reemplazando entre el 10, 15 y 20% del agregado fino por PET triturado, generará una alternativa para mitigar el impacto por el uso de plástico, manteniendo las propiedades físico-mecánicas de acuerdo a lo que se establece en las normas técnicas colombianas 4076. Por eso permitimos identificar que buscamos dentro de esta investigación generar un aprovechamiento de un residuo que se está generando en grandes toneladas a escala mundial. Y este residuo, que es el PET, pues lo vemos en los usos de los envases de botellas plásticas, de gaseosas, de cualquier otro tipo de elementos que permitan. Por eso podemos identificar que el PET se clasifica entre medio e intermedio y alto, ¿cierto? Esa es como la clasificación que tiene los espesores del PET. Por eso podemos identificar que el objetivo general de esta investigación nos permitía desarrollar un prototipo de bloque de concreto permeable, reemplazando parcialmente el agregado fino en variaciones entre el 10, 15 y 20% por PET triturado, siguiendo los criterios establecidos en las normas técnicas colombianas 4076. Para ello establecimos una ruta de navegación que fueron los objetivos específicos. En primera instancia, la caracterización y las propiedades físicas de los agregados convencionales que encontramos en Ocaña, norte de Santander, también estableciendo la granulometría, gravedad específica y densidad, tanto del agregado fino como del PET. El segundo objetivo, elaborar un diseño de mezclas óptimo para la producción del bloque prefabricado de concreto permeable en un reemplazo del agregado PET, que pueda cumplir las normas técnicas colombianas 4076 para elementos de mampostería no estructural. El tercer objetivo, elaborar un diseño de mezcla óptima para la producción de este bloque que cumpla con las normas técnicas 4076 de las normas técnicas colombianas. Y como último, analizar esos costos de producción, tanto un análisis comparativo del bloque de concreto tradicional con el bloque del concreto que se le va a incorporar PET triturado. Entre la metodología, establecimos que esta investigación es una investigación de tipo experimental con un enfoque cuantitativo y un alcance exploratorio, que la población pues son esos elementos de mampostería que se utilizan para la división de espacios en el área de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. En la muestra establecimos que se van a hacer unos ensayos a unos cubos de este bloque de concreto con la sustitución de PET según los porcentajes establecidos.
Las variables a estudiar pues son esos ensayos físicos y mecánicos que le vamos a desarrollar a este elemento. También dentro del proceso de las técnicas de recolección empezamos a identificar la bibliografía, los ensayos de laboratorio, los análisis de estos y los costos de producción. Dentro de la metodología establecimos 5 pasos. La primera, como bien decíamos, es la recopilación documental, la selección del prototipo, la selección del material a utilizar, la caracterización de los materiales. En tercera etapa, la elaboración de los bloques de concreto y los cubos o especímenes, el ensayo de estas muestras en laboratorios de la Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña. Como cuarto, el análisis de estos resultados, tanto de un análisis comparativo de esos ensayos destructivos y no destructivos que se le hacen al concreto. Y en la etapa 5, el análisis de costo. En el primer resultado que queríamos dentro de esto es la caracterización de ese objetivo específico, la caracterización de las propiedades físicas de los agregados, tanto del PET como del agregado convencional, para poder determinar su granulometría, su gravedad específica y su densidad. Para eso vemos en estas imágenes cómo consiguiendo las muestras de las arenas que vamos a utilizar, que son de acá de las canteras de Ocaña, hicimos la granulometría y pudimos establecer de acuerdo a los tamices también su peso específico. Dentro de esa caracterización, como vemos en esta imagen, vemos de acuerdo a los tamices cuánto pasaba y cuánto era el promedio de acuerdo a esa granulometría para poder establecer que el material es considerado no plástico, no líquido, ¿cierto? Que es un índice de plasticidad. Aquí establecimos el módulo de finura que nos dio 3.18. Este módulo de finura, pues de acuerdo a los tamices que se realizaron y lo retenido en cada uno de ellos. También establecimos para esa gravedad específica, establecimos la absorción por medio de un pignómetro y establecimos pues cuánto era esa absorción de cada uno de los materiales. Aquí podemos ver los resultados de este ensayo del pignómetro, donde nos determina su estado en la muestra seca y la muestra húmeda, ¿cierto? Y dentro de eso también podemos establecer una de las características del material, como es el aglutinante, que es el cemento. Este nos permitió determinar que el que más íbamos a trabajar era el que tenía la densidad aparente de 1.170 kilogramos sobre metro cúbico y la masa unitaria suelta de 1.130 kilogramos sobre metro cúbico. Esto cumpliendo con las normas técnicas que se dan a resistencia a la compresión, que es la NTC 220, para las muestras a los 3, 7 y 28 días. Aquí podemos ver la caracterización del PET, como vemos de acuerdo a los tamices y el peso de cada uno de ellos debidamente triturado. Esto nos permitió establecer también de esa caracterización del PET, el tamiz, cuánto pasa, cuánto es lo retenido, de acuerdo a cada uno de los tamices que utilizamos. En el objetivo 2, que es elaborar el diseño de mezclas de acuerdo con la norma técnica colombiana 4076, nos permitimos desarrollar de acuerdo a esos requisitos. El primer requisito es el ensayo de la compresión, ¿cierto? De acuerdo a los especímenes, estableciendo de acuerdo a esta normatividad la absorción en unidades y chapas, como vemos ahí, de acuerdo a los kilogramos sobre metro cúbico y de acuerdo a ese peso mediano que se va a tener. Aquí establecimos la formaleta o el molde como tal del bloque que vamos a desarrollar, del prototipo, de acuerdo a esos elementos convencionales que vemos normalmente en las obras civiles. Establecimos el diseño de mezclas de acuerdo a esa masa unitaria y al módulo de finura y pudimos establecer dentro de eso esa relación que es muy importante, que es la relación agua-cemento, que nos dio 0.86 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto también nos permitió establecer esa resistencia del mortero como tal de acuerdo a ese módulo de finura y se estimó que para la mezcla eran 325 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí podemos establecer de acuerdo al diseño de mezcla el volumen absoluto, el peso del agregado fino y la cantidad de agua para establecer esa relación agua-cemento. Como podemos ver dentro de ese diseño de mezclas, podemos establecer que el diseño que vamos a trabajar es 1,4
0.11 y podemos establecer la cantidad de arena y la cantidad de PET de acuerdo a el volumen establecido para este diseño de mezclas. Como podemos ver en las referencias de gráficas de estas imágenes, vemos la fabricación de los prototipos, cómo se hacía el proceso de la mezcla y posteriormente cómo se hace el vaciado de estos en cada uno de los moldes del bloque permeable con PET, permitiéndonos también realizar, para hacer los ensayos debidamente a la compresión, a los 7, 14 y 28 días, los especímenes o los cubos de mortero con PET y sin PET para establecer esas resistencias. Aquí alcanzamos a ver cómo es el trabajo que se realizó de acuerdo a el trabajo de laboratorios para poder también hacer ese proceso de hidratación de estos especímenes debidamente marcados para poder establecer esa resistencia a los 7, 14 y 28 días. Como objetivo 3, determinar las propiedades mecánicas del bloque de acuerdo a las normas técnicas colombianas 4024. Eso nos permitió hacer ensayos a la compresión de los especímenes que vimos anteriormente, que son unos cubos de mortero de 5x5, y hacer también ensayos a la compresión del mismo bloque, debidamente marcados de acuerdo a la cantidad del porcentaje de PET que tienen cada uno de ellos. Eso nos permitió establecer dentro de ese resultado de la compresión de cada uno de ellos, la evaluación neta de promedio, que los materiales, o en este caso el bloque, del 10, 15, 20% tenía un promedio en megapascales de 22.51, de 225, de 230, de 222, que nos dio como una resistencia a la compresión promedio. También podíamos establecer esa resistencia a la compresión máxima que era evaluada para este proceso. Dentro de ello, entre la evaluación como tal, teníamos que identificar también la absorción a la humedad, la densidad, la permeabilidad, que era un factor muy importante. Por eso también hicimos esos ensayos de absorción con cada uno de los bloques debidamente marcados de acuerdo al porcentaje de PET. Aquí podemos establecer que la resistencia que nos dio en ese ensayo de absorción, más que la resistencia en ese ensayo de absorción, lo que nos permitió establecer es, de acuerdo al tipo de bloque, el porcentaje promedio de absorción, donde nos damos cuenta que el que mejor se comportó fue el del 15%. Y dentro de ese proceso de densidad de absorción y humedad, podemos establecer que de acuerdo a la norma 4076, vemos que el que más cumple es el que tiene un porcentaje del 10% y de agregado de PET y que tiene una densidad de 2.1772 gramos sobre centímetro cúbico y una humedad de 25.756 y una absorción de 5.664. Aquí alcanzamos a ver la evaluación de la absorción y la humedad y su densidad. Lo que realizamos fue por medio de 1 litro de agua, cómo iba a ser el proceso de permeabilidad, tanto para el que no tenía agregado de PET y los porcentajes con agregado de PET, permitiéndonos esa característica fundamental de este elemento que es la permeabilidad. Eso nos permitió establecer que un tiempo de filtrado en segundos de acuerdo al porcentaje de PET. Y el que mejor permitió esa filtración de agua fue el del 15 y 20%. Esto nos permite establecer que también se hicieron esa evaluación a los cubos de 5x5, estableciendo en la edad y el porcentaje de PET de acuerdo a ese ensayo de resistencia a la compresión. En el objetivo 4, que era el análisis de costos, permitimos establecer todas las características del análisis de precios unitarios que se deben de tener presente y podemos determinar que los bloques tradicionales, convencionales, tienen un costo de 2.612 pesos. Esto incluye sus materiales, sus maquinaria, su mano de obra y los equipos a utilizar. Y en el análisis de costos comparativo con relación al que realizamos con PET, vemos que este es un poco más elevado, que tiene un costo de 3.766, pero cabe resaltar que este es un proceso manual, más no industrializado, como lo vieron en el registro fotográfico. En conclusión, podemos decir que en resistencia a la compresión y a la permeabilidad,
En general, los bloques con agregado P presentaron menor valor en su resistencia, de acuerdo al comparativo al prototipo de control que no tenía PET, y nos permitió establecer que se presentó una resistencia de 8 megapascales en los bloques con PET del 10, 15 y 20%, y estos presentaron una resistencia promedio de 6,36, que fue el de 10%, de 3,58 el 15% y de 4,63 el 20%. En megapascales respectivamente. Esto nos permite determinar que tienen una alta cantidad de porosidad, lo que sí hace viable que se puedan hacer nuevas investigaciones para mejorar su resistencia sin limitar ese aspecto importante que es la permeabilidad. Entre los aspectos de la permeabilidad encontramos que los que mejor se comportaron y que permitían drenar 1 litro de agua en 38 segundos respectivamente, fueron los de 15 y en el especial el de 20% de mejor comportamiento. Por ello también podemos concluir que es un producto innovador y sostenible que aporta al proceso de reutilización de los materiales, que contribuye a los aspectos de construcción sostenible enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible, pues este tiene una fácil adquisición de ya que cualquier persona puede realizarlo y se hace de manera manual. No necesitamos la atención prestada en este video. Hay Igualmente agradecemos el apoyo y compromiso de los estudiantes Gaby Fernanda Sánchez Prada y del la asistencia y atención a este video, y quedamos pendientes de sus preguntas.